Bien, seguimos con nuestra intención de que usted conozca a la mayor cantidad de candidatos al Congreso para que el día 26 de enero ejerza un voto responsable, porque que sea un voto informado. Esta tarde nos acompañan Carlos Anderson, es candidato al Congreso por Perú Patria Segura, y Eric Castillo, candidato al Congreso por el Partido Popular Cristiano. Hemos invitado a dos candidatos con la idea de que se pueda generar un debate sobre tres temas puntuales: educación, seguridad y política anticorrupción. Así que arrancamos, caballeros. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Con el primer tema, que es educación, hemos destinado 1 minuto y medio para que cada uno pueda exponer y luego pudieran generarse una discusión sobre las propuestas que se escuchen. Empezamos con el señor Anderson, ¿te parece? Excelente. Muy bien. Carlos, tienes 1 minuto y medio para hablar sobre la propuesta de Perú Patria Segura en educación. A ver, en el tema de educación, lo principal es llevar la educación en el Perú del siglo XIX al siglo XXI. Como ustedes saben, los maestros hoy en día siguen siendo todavía el jugador central en el tema de educación. Un maestro del siglo XIX que lo traemos hoy día a una sala, a un salón de clase del siglo XXI, sabe perfectamente qué hacer porque nada ha cambiado, ¿no? Pero la realidad ha cambiado, ¿no? Necesitamos realmente adecuar la educación. ¿Para qué? Para que genere entonces en los chicos, sobre todo, las habilidades que requiere la economía y la sociedad del siglo XXI, habilidades blandas, ¿no? Habilidades de liderazgo, ¿no? Para poder tener realmente ciudadanos globales en este mundo globalizado. Ahora, un aspecto fundamental ha sido evidentemente el tema del acceso, pero más importante incluso que el acceso es la calidad. El SUNEDU ha hecho un trabajo muy bueno a nivel de educación superior, ¿no? Revelando justamente dónde está la calidad y dónde no está la calidad básica para poder tener educación. Ese mismo modelo de supervisión debe permear a los otros niveles también de educación primaria, secundaria, pero haciendo una salvedad. Porque la SUNEDU, por ejemplo, está diferenciando entre el sector privado y el sector público. Al sector privado, ¿no?, le ha caído con todo, y con razón, ¿no? Entonces, las universidades de segunda categoría, ¿no?, que no debieron haber existido nunca y que han existido un fraude, pero para las universidades del sector público, como que les da mucho más tiempo, etcétera. Creo que nosotros los ciudadanos tenemos el derecho de exigirle al gobierno que sea el primero en dar educación pública de calidad. Muy bien. Señor Castillo, su tiempo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, definitivamente la reforma educativa tiene que darse de todas maneras, y una reforma a nivel de muchos aspectos. A nivel presupuestal, aumentar el presupuesto, porque sin dinero no se puede hacer nada. Una capacitación constante de los profesores y evaluación de quienes pueden seguir dando la carrera todavía. 3, modernizar realmente el sílabus en todo: primaria, secundaria, educación superior. Definitivamente nuestra educación está muy antigua y tiene que modernizarse más, usar la tecnología como parte, porque el mundo sigue avanzando y nosotros seguimos en lo mismo. 5, la infraestructura que tenemos. Tenemos una infraestructura prácticamente que hace poco, bueno, hace unos 10 años se ha remodelado, pero prácticamente no tiene mantenimiento y está cayendo constantemente. Realmente la fiscalización constante de los futuros congresistas, de los congresistas que después van a pasar a nosotros, tiene que ser vital, porque es la única forma de garantizar una educación de calidad, y la SUNEDU está haciendo un buen trabajo, a pesar de que algunas cosas fallan, como todo fiscalización que se hace, pero definitivamente hay que acabar con estas universidades, despolitizar las universidades y convertir las universidades en lugares solo del culto de la educación, de la investigación. Eso es muy importante, y sobre todo trabajar en todos los estamentos de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es muy clave para ser líderes del futuro. El peruano tiene que ser líder, más que un simple trabajar, un líder y un emprendedor. Quisiera pedirles algunas precisiones, porque encuentro coincidencias en las propuestas que han hecho. El trabajo de la SUNEDU, Carlos, tú hablas de crear una institución, una entidad similar para fiscalizar el tema de la educación escolar. Por supuesto que sí. Porque, a ver, ¿quién hace seguimiento? O sea, ¿quién garantiza que efectivamente lo que gasta el Estado, por ejemplo, ¿no?, en educación sea eficientemente gastado? ¿Quién hace seguimiento para evitar que haya educación supuestamente, bueno, privada, ¿no es cierto?, primaria, secundaria, pero que tenga el mínimo, digo yo, los de estándares mínimos calidad que se le están exigiendo a la SUNEDU, a las universidades. O sea, crear una entidad similar a SUNEDU para la educación escolar. Sí, pero que no distinga entre público y privado, ¿no? Porque entonces ahí empezamos con sombreros distintos, ¿verdad?, que yo creo que no se condice, porque al final a los niños
no les interesa si es público o privado, lo que les interesa es la calidad de educación que ¿Coincide o pueden tener. discrepa? Bueno, yo sí coincido con muchas cosas, pero no solo eso, sino que los institutos o los colegios tienen que ser regulados por un ente independiente, en donde realmente también se puede ver el tema de los precios. O sea, vemos colegios que se disparan en los precios y la matrícula y la inscripción Pero a la una... actividad privada, ¿cómo regulas la actividad privada? Si son colegios privados, ellos pueden establecer las tarifas y las pensiones que consideren. Pero, por supuesto. Definitivamente, pero tiene que haber un ente regulador que también vea que la calidad va de acuerdo con la Independiente, o sea, independiente O sea, de... no se trata de porque es privado, no se pueda realmente tener... es parte de una economía social pero de mercado. eso le corresponde al Ministerio de Educación. Definitivamente. Independientemente que no esté atento, o sea, como hay muchos, como está la ATU, como está la ATE, donde se regule realmente no solo el privado, sino también al público. Es muy importante eso. Pasemos al tema de seguridad. Carlos, tienes 1 minuto y medio para hablar de las propuestas de seguridad. Mira, la seguridad tenemos que conceptualizarla como un derecho. La seguridad ciudadana no es simplemente un problema de hoy. La seguridad ciudadana es una condición fundamental para que las personas, los ciudadanos, podamos ejercer otros derechos, ¿no? El derecho tan sencillo como, por ejemplo, de esperar que tu hijo regrese del colegio sano, ¿verdad? La seguridad tiene que ser vista por eso como un derecho, además, integral del ser humano. Y eso implica también seguridad en materia, por ejemplo, de salud, en materia de educación, en todos los aspectos que concierne, digamos, el potencial que tiene el ser humano para actuar en libertad. Eso es lo primero. Ahora, a nivel específico, nosotros creemos que la seguridad es un tema que requiere de liderazgo, comenzando por el presidente de la República, que por lo menos en teoría es quien ejerce la presidencia, digamos, del Consejo Nacional de Seguridad, que no funciona, ¿verdad? Ahora, desde el Congreso, lo que queremos hacer allí es volver a tener una comisión ordinaria de seguridad, de manera que se pueda ejercer el control político de todas aquellas instituciones que tienen a su cargo, de alguna forma, ¿no? Velar y por la seguridad ciudadana, pero que hoy en día actúan cada quien por su cuenta, sin ningún tipo de control ni de coordinación, etcétera. Esta tiene que ser una comisión ordinaria justamente para poder asegurar... Esa es la propuesta concreta, sí, crear una comisión ordinaria del Congreso que haga control político del trabajo de seguridad ciudadana. Exacto. De las diferentes instituciones. Claro, y tienes cosas muy específicas, como por ejemplo, mira, tienes 43 comisarías, ¿verdad?, que actúan de manera independiente, ¿verdad?, que deberían... Termina tu tiempo, ahora lo podemos desarrollar cuando retruquen. Sí, Eric, ¿cuál es tu propuesta en Bueno, comparto muchas cosas lo que dice el compañero candidato también, pero no podemos estar creando comisiones y comisiones y comisiones. Todas esas comisiones es presupuesto. Yo creo que tenemos 130 congresistas que pueden estar fiscalizando constantemente, pero especialmente la policía tiene que ver realmente cómo está su situación, cómo está su imagen a nivel del país, cómo el peruano lo ve al policía. Ya no lo ve como alguien de seguridad, sino hay desconfianza sobre la policía, hay una falta de respeto. Hay que restablecer la institucionalidad de la policía se tiene que ganar, hay que capacitarse a la policía, hay que sensibilizar a la policía con la población, hay que destrozar esas bandas policiales que se juntan con los delincuentes a jugar al policía de ladrón. O sea, estamos mal. Hay que fortalecer a la institución con mayor presupuesto, hay que tecnificar la policía para tener un mapa delictivo más actualizado. Hay que darle las herramientas, porque ahora los delincuentes tienen más modernidad técnica que nosotros. Estamos desarticulados a nivel de municipalidades, gobiernos locales y gobierno central. Todos hacen en sus feudos lo que le da la gana en tema de seguridad. Y eso es lo que nos lleva a gran ventaja. No puede ser posible que en el caso de los delitos menores tengamos que poner a los muchachos también donde están los ranqueados. Al final, ¿qué termina pasando? Pagamos con nuestro impuesto realmente la universidad delincuencial que va a hacer, porque aprende de todos esos delincuentes ranqueados. Nosotros vamos a pagarle ese derecho a ellos. Ellos tienen que hacer trabajo comunitario. Trabajo que realmente descabezar a todas esas pandillas y tener a esos jóvenes haciendo trabajo comunitario para que realmente aprendan los valores y principios. La sociedad tiene que ser así y no pagar con nuestros impuestos su alimentación y su perfeccionamiento en el acto delincuencial en las cárceles. Carlos, veía que no coincidías con algunas cosas que decía. No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque justamente el caos que acaba de describir es consecuencia de la falta de control político. Los congresistas no solamente van a proponer leyes, también van a fiscalizar, ¿verdad? Ahora, una comisión ordinaria no es distinta de una comisión especial. Las comisiones especiales, por supuesto, a cada rato las tienes tú para cualquier cosa. No.
el problema de seguridad ciudadana no es un problema de hoy y no es un problema que se va a solucionar mañana, es un problema que requiere permanencia en el tiempo y por lo tanto, como requiere permanencia en el tiempo, requiere también fiscalización en el tiempo. Por eso es que nosotros proponemos una comisión que establezca metas, que fiscalice ejecución por de gasto, supuesto, que tenga la eficiencia posibilidad del de decirle, usted por qué no está ejecutando, por ejemplo, su gasto en comisaría, ustedes por qué no están coordinando entre municipalidad con la séptima región policial, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿dónde están sus reuniones semanales, mensuales, etcétera, para poder no solamente actuar de manera pasiva frente a la criminalidad, sino también ir de manera proactiva? Eso solamente se logra con consenso, con diálogo, pero necesitas tú un espacio para lograrlo. Y es el espacio que nosotros estamos buscando. Eric, para que puedas responder. Bueno, yo sigo pensando que las comisiones en verdad gastan demasiado presupuesto, se van más allá. ¿El Congreso? Bueno, un ratito, por favor. Entonces, el Congreso creo que tiene otras cosas más interesantes que hacer. ¿Por qué? Porque la seguridad tiene que velar el presidente como cabeza. Tiene que velarlo los gobiernos regionales, articulado con la policía, articulado con los distritos, tratar de ver de qué manera todos en conjunto. El ente fiscalizador principal sí es el mismo Congreso, pero el Congreso individualmente, cada congresista puede hacerlo. Formar comisiones demanda mucho. Hemos visto comisiones que se han formado que han gastado 30, 20 millones. Yo creo que eso podríamos usarlo para implementar a la policía de mejores recursos. Para cerrar el tema, la propuesta concreta en el caso de... En el caso de su partido, ¿cuál sería en seguridad ciudadana? Porque no es crear una comisión de seguridad ordinaria. Entonces, desde el legislativo, ¿qué podrían impulsar para ayudar? Lo que queremos impulsar es leyes que realmente empoderen al policía sin que el policía haga abusos. Eso es muy importante para nosotros. Y penas que sean efectivas y eficientes, especialmente el ejemplo que te he dado, lo que es delincuencia común. No podemos estar llenando las cárceles con futuros delincuentes que al final terminan prácticamente como una universidad aprendiendo todo de los más ranqueados. No podemos juntar a todos en un mismo lugar. Yo creo que cada uno tiene un tratamiento diferente. Yo creo que de esa manera las cosas podrían cambiar bastante y no prácticamente alimentar a estas personas y gastar los recursos de todos los peruanos en alimentar a personas que realmente terminan peor de lo que entraron. Pasemos al tema de política anticorrupción porque nos va ganando el tiempo. Minuto y medio. Carlos Anderson, política anticorrupción. Sí, la política anticorrupción tampoco puede ser un tema pasajero. La corrupción está aquí en nuestra sociedad desde hace, 300 años mínimo, y seguirá estando seguramente. Lo importante es entender que la lucha tiene que ser constante día a día y para eso se necesita no solamente jueces probos y fiscales probos, sino también se necesita del apoyo de toda la sociedad. Esto tiene que ser un esfuerzo de la sociedad constante, sobre todo en su capacidad para monitorear, ¿no?, los procesos públicos, etcétera. Necesitamos para eso también fortalecer o reinventar o reestructurar el Estado de Derecho en el país. Sin Estado de Derecho tenemos justamente la corrupción sistematizada en todo orden de cosas. Pero también tenemos que luchar contra la corrupción pequeña, esa que significa el que uno vaya por la calle y te detienen por cualquier cosa y que tienes que pagar, etcétera. La sociedad como un todo, hoy en día que tenemos los instrumentos para hacerlo, a través de los instrumentos digitales, la tecnología, etcétera, tenemos que ponerle constante esfuerzo a la lucha contra la corrupción. Finalmente, nosotros ¿qué proponemos, por ejemplo, entre otras cosas? El uso masivo de una tecnología que se llama blockchain, ¿no? Que es un poco difícil explicarlo en televisión, pero que es básicamente, ¿no?, verifica que la acción de uno sea vista por todos. Es decir, cuando tú le pones luz a la corrupción, a los actos negros, entonces esos actos negros desaparecen, ¿no? Necesitamos darle trazabilidad a las compras públicas, a los contratos, ¿no? Nada de que alguien tenga la capacidad para poder, ¿no?, discernir o decidir por mutuo propio. No, necesitamos estándares. Sí, señor Castillo. Desde el PPC nosotros tenemos dos ejes esenciales, la reforma política y la reforma judicial. ¿La reforma política para qué? Para poder tener un mejor mecanismo de selección de los representantes de nuestro país y que sean representantes, que sean representativos, no que sean personas que vienen y quieren los primeros lugares aportando 50.000, 80.000, 100.000. Eso tiene que acabar. Tiene que acabar. Que van a apoyar las reformas propuestas por el Ejecutivo, porque el Ejecutivo ha presentado propuestas en ese sentido que tienen que recogerse en el Congreso. Que definitivamente todas las propuestas que tiene el Ejecutivo que van a favor del pueblo y en representatividad de mejores elementos. Otra reforma de reforma. Candidatos que tienen en primera instancia no deberían postular
gente que tiene juicio de primera instancia no debería postular. Segundo, los que tienen juicio de alimentos tampoco deberían ser, porque no serían buenos padres de la patria. Y a nivel de reforma judicial, debería hacerse una reforma judicial a nivel de procesos y procedimientos, a nivel de selección de jueces y fiscales probos, viendo sus competencias, sus currículos y sus antecedentes, modernizar realmente y digitalizar el Poder Judicial para que sean juicios más cortos, porque juicio largo no es juicio. Hay mucha gente que judicializa y nunca ve sus derechos y algunas veces hasta termina muriendo, pero jamás ve justicia. Justicia larga no es justicia. Tiene 11 segundos todavía. Ha mencionado tener mejores jueces, mejores fiscales, pero ya está la Junta Nacional de Justicia conformada. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que ellos, la conformación ya está. El tema es que tengan la capacidad para poder elegir. Mire cómo la Junta hace poco ha tenido algunas dudas en su conformación. Hay dos que no fueron juramentados, uno que ya juramentó y el otro que todavía falta juramentar. Entonces, no solo tiene que tener la parte normativa, sino también la parte ética. Recuerda que esta institución tiene que ser sólida y honesta y proba para que realmente el pueblo pueda creer que la justicia empieza a cambiar. Quiero preguntarles a ambos, inmunidad parlamentaria, que fue un entrampamiento con el Congreso disuelto y el Gabinete del Solar. ¿Cuál es la postura respecto a la inmunidad parlamentaria? Nosotros bien claros, ¿no? O sea, no a la inmunidad parlamentaria, excepto para quienes ejercen labores de fiscalización, nada más. ¿En su caso? En el caso de nosotros, la inmunidad parlamentaria tiene que regularse. Desde el comienzo de la reforma política ya estás poniendo ahí filtros y barreras para que no entre cualquiera al Congreso o cualquier estamento de gobierno. Desde ahí ya están los juicios en primera instancia, los de alimentos y todo lo que impida que entren este tipo de personajes pero a la política. La inmunidad, pero ¿cuál es la propuesta? ¿Es mantener la inmunidad parlamentaria Nosotros tenemos como que antes de la modificación que hizo el Congreso anterior, que amplió la inmunidad a la etapa de investigación preliminar? Porque en buena cuenta eso fue lo que ocurrió, ¿no es cierto? Sí, sí, Entonces, sí. ¿cuál es la postura puntualmente? La puntual es que quienes tienen sentencias en primera instancia no tienen que tener cargos públicos. Ya, Nosotros que no creemos que sí tenemos que continuar con lo que es la inmunidad, ya como una herramienta de no lograr más adelante, porque hay muchos grupos de poder que sí les va a interesar a ellos. Uno está desprotegido y lo pueden denunciar constantemente y vamos a estar preocupados por eso. Carlos. No, es que no llego a entender la posición, ¿no? La que nosotros acabamos de manifestar es bien clara. No inmunidad para ningún tipo de delito pasado y menos aún para cualquier delito en ejercicio, ¿no? Alguien que comete un delito es un delincuente, sea congresista o no sea congresista. Ahora, quienes ejercen labores de fiscalización, por supuesto que requieren algún tipo de protección, porque si vas tú a fiscalizar al presidente del Poder Judicial, al fiscal de la Nación, al ministro tal, necesitas tener algún tipo de protección, pero solamente para esos casos y mientras dure esa función. Mientras dure la función. Nada más. ¿Está de acuerdo? Efectivamente, es lo que he tratado de decir, pero creo que no lo entendimos como debe ser. Pero definitivamente eso es lo que debe. Estoy totalmente de acuerdo con mi compañero. Bueno, caballeros, enhorabuena. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias. Suerte. Gracias. Nos vamos a la pausa. Muy bien.